Hola, hoy vamos a hablar del uso y aprovechamiento del recurso hídrico. El uso y el aprovechamiento del agua están ligados a lo que vamos a definir como calidad del agua. Es decir, para cada uso del recurso hídrico, el ser humano demandará, y no solamente el ser humano, también el ambiente puede demandar, características físicas, químicas y biológicas particulares de cada uno de los cuerpos de agua o de las masas de agua de las que estemos hablando. En esta imagen podemos observar un cuerpo de agua profundo y templado, que es donde está una muchacha haciendo paddle, y el otro es un cuerpo de agua somero en una región tropical, que es la imagen que contiene lirios. Estos cuerpos de agua, que los dos pueden estar igualmente bien conservados de acuerdo a los parámetros que utilicemos para determinar la conservación del cuerpo de agua, es decir, la conformación de sus poblaciones, comunidades y la estructura de la comunidad biológica de cada uno de ellos, eh, puede ser igual de buena, pero las características físicas y químicas van a diferir. Por ejemplo, en el cuerpo templado podemos observar una transparencia mucho mayor que la que se puede observar en el cuerpo de agua somero. El cuerpo de agua somero presenta una coloración propia de las plantas y de la materia orgánica que contiene. En el caso del cuerpo de agua templado podemos presumir que no tiene una cantidad de materia orgánica importante. Bueno, para el uso que el ser humano le quisiera dar, que es el uso de agua potable, evidentemente el cuerpo de agua templado tiene una mejor calidad. Pero en términos de los procesos biológicos que están ocurriendo en cada uno de ellos, pues la calidad es óptima para cada uno, es decir, el cuerpo templado no necesita un agua con una gran cantidad de nutrientes para mantener las poblaciones biológicas que han existido asociadas a él durante cientos o miles o cientos de miles de años, y el cuerpo de agua somero tiene una gran cantidad de nutrientes que es aprovechada por los organismos y que llevan existiendo en él probablemente el mismo tiempo. Entonces, la calidad del agua que nosotros tenemos en mente está sujeta a juicios de valor asociados a nuestras necesidades como seres humanos y no asociados a las necesidades de la naturaleza misma. Bueno, partiendo de aquí es importante definir una serie de 4 conceptos. Estos conceptos van a ser el uso, el aprovechamiento, el uso ambiental y el uso consultivo. Bueno, al revés, primero era el uso consultivo y después el uso ambiental. Bueno, primero hablemos de el uso del agua. El uso del agua va a ser aquella actividad donde el agua se consume de tal manera que podemos, bueno, que ya la dejamos de ver en el cuerpo de agua de donde la tomamos, ya sea un cuerpo de agua natural o artificial, y esa agua se transfiere a los productos que están siendo, donde está siendo utilizada el agua. En este caso de la imagen vemos una actividad agropecuaria. Entonces las actividades agropecuarias sacan agua de los cuerpos de agua, la transportan a los campos y la vemos reflejada en biomasa, es decir, en semillas, en frutas, verduras, carne, y todos esos elementos van a tener asociados una cantidad de agua, tanto en su biomasa como en el proceso de crecimiento, y podemos asociarles una huella hídrica. Es decir, hay alimentos que consumen mucha agua, tanto en su biomasa como en su crecimiento y producción, y hay alimentos que consumirán menos agua, pero eso lo vamos a denominar el uso. Por otro lado, vamos a tener el aprovechamiento. El aprovechamiento se va a referir a cómo utilizamos el agua sin acabárnosla, es decir, sin sacarla del cuerpo de agua que la contiene. En este caso estamos viendo una planta hidroeléctrica asociada a una presa. Aquí
Aunque sí modificamos el flujo, la dinámica natural del cuerpo de agua, no estamos desapareciendo el agua o transportándola y convirtiéndola en alimento o en otro producto, sino que estamos modificando el flujo y controlándolo para poder así producir energía eléctrica. Las presas son un muy malo invento en tiempos modernos, ya que van a afectar la dinámica hídrica de los cuerpos de agua y esto va a tener un impacto ambiental fuerte asociado a todas las poblaciones de organismos que viven en las cuencas donde se construyen estos proyectos hidráulicos. En el concepto de uso, vamos a hablar primero del uso consultivo. En el concepto del uso consultivo, vamos a meter todo el agua que se consume, que se usa en actividades industriales. Puede ser que se utilice para enfriar un sistema de calentamiento, puede ser que se utilice para lavar o, como en el caso de la imagen, que se utilice para la elaboración de un producto. En este caso tenemos uno de los productos que más afectan al agua en términos de su disponibilidad y administración, que es el envasado de bebidas o el envasado de agua para beber. Aquí vemos que se han concesionado grandes volúmenes de agua a empresas como Nestlé y Coca-Cola, que lo que hacen es vendernos de manera muy cara un producto que los sistemas públicos municipales nos venden a un mucho menor precio y prácticamente con la misma calidad, ya que la NOM 003 del agua, que establece las características que tiene que tener el agua potable en México, les dice a los sistemas, bueno, obliga a los sistemas públicos municipales a que potabilicen el agua de tal manera que sea seguro su consumo, tanto para beber como en las actividades domésticas. Y nos venden en promedio un metro cúbico de agua en alrededor de 10 a 15 pesos. Esto quiere decir que 1000 litros de agua nos cuestan 10 a 15 pesos en los sistemas públicos municipales. En cambio, empresas como Nestlé y Coca-Cola nos venden un solo litro de agua en más de 15 pesos en algunos lugares, dependiendo la marca que tenga, dependiendo el tipo de botella que lo contenga, pero siendo en muchos casos la misma agua. Entonces es un negocio muy lucrativo, es un negocio que ha ido en crecimiento y que nos vende una idea de que los cuerpos de agua naturales no tienen una buena calidad y que como de ahí se obtiene el agua de los sistemas públicos municipales, esta también carece de una buena calidad, lo cual es mentira. Y por último vamos a hablar del uso ambiental. El uso ambiental se refiere a aquella cantidad de agua que va a ocupar un ecosistema, y no solamente un ecosistema, sino que va a ocupar la cuenca completa para mantener los servicios ambientales y las poblaciones biológicas, las comunidades biológicas y todos aquellos elementos que le dan estructura a estas comunidades, como son el número de organismos, el tamaño de los organismos, los tipos de ciclo de vida que se generan en esos lugares y que está asociado a volúmenes específicos de agua, cosa que es muy complicada de medir. Primero porque no tenemos al número de gente necesaria y la gente que está disponible muchas veces no está totalmente capacitada para poder evaluar este uso ambiental. De tal manera que seguimos construyendo proyectos de represos o presas para sistemas hidroeléctricos y lo que es peor, todavía estamos trasvasando el agua de unas cuencas a otras, como es el caso de la Ciudad de México que roba el agua del sistema Lerma Cutzamala que le corresponde al Estado de México y a Jalisco, o como en el caso del agua en Hermosillo que se la roba a la cuenca del río Yaqui. Esto va a tener un impacto muy fuerte en el uso ambiental y por lo tanto en las comunidades biológicas asociadas a las cuencas de donde se está robando el agua. Un ejemplo claro lo podemos ver en la cuenca del río Sonora.
En la cuenca del río Sonora no tenemos un caso de trasvase que se lleve el agua de la cuenca del río Sonora a otra cuenca, pero sí tenemos un sistema de represos desde la parte más alta de la cuenca del río Sonora, que le corresponde a Cananea, hasta la parte más baja, que es en Hermosillo, donde antes de la presa Abelardo Rodríguez tenemos una presa que es la presa del Molinito. Entonces, la presa del Molinito se está quedando agua que no llega a la presa Abelardo Rodríguez y por lo tanto el flujo del río Sonora en la ciudad de Hermosillo es prácticamente nulo. Y así las sucesivas presas, mientras vamos yendo parte arriba de la cuenca, van afectando a los organismos que viven en el río Sonora, es decir, el uso consultivo ya no corresponde a las características que tenían en el pasado los organismos de la cuenca del río Sonora. Tenemos un pez que es el Catostomus wiggensi, que ha ido bajando sus números poblacionales y ha ido decrementando de talla, ya que cada vez es menor el agua en las partes del río Sonora donde existe este pez. De tal forma que pasó de ser un pez que se consumía por la gente de la región a ser un pez prácticamente desconocido porque ya no tiene ningún uso. Sin embargo, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora y otros organismos promueven el uso de la tilapia como un pez que puede ser cultivado utilizando el agua del río Sonora, pero que está siendo cultivado en sistemas semi-intensivos que promueven el escape de este pez a los sistemas naturales y que eso los va haciendo cada vez más pobres en términos de su biodiversidad, ya que las especies exóticas suelen depredar muchas especies nativas y suelen ser mejores competidoras, puesto que no tienen depredadores naturales o enfermedades y pueden crecer sus números poblacionales en mayor cantidad. Entonces es uno de los problemas que nos conlleva no respetar el uso ambiental de los cuerpos de agua. Muchas gracias, eso es todo.